buenas tardes, qué gusto saludarlos, qué gusto compartir con ustedes. Es una alegría para mí llegar hasta sus hogares y transmitir esta palabra de Dios. Como decía Sandrita, pues para nosotros es una gran bendición servirle al Señor. Servir al Señor es compartir de las bondades que Él ha hecho en nuestras vidas, de lo mucho que Él nos ha dado. Y creo que todas nosotras que estamos aquí reunidas en esta plataforma, creemos y somos testigas que necesitamos este retiro que nos permite encontrar al Señor, encontrar al amor de los amores, que nos permite reconocer quiénes somos y que nos permite saber que necesitamos del perdón, necesitamos de esa gracia y de esa ayuda que viene de Él. Yo te voy a invitar a que te unas conmigo, por favor, y nos pongamos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo para pedir por esta enseñanza. Ya han orado por mí y hoy le quiero pedir al Señor por ti. Por eso yo te invito a que cierres tus ojos y que juntas digamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, habla al corazón y permite que nuestro corazón sea receptivo, sea humilde, podamos tener ese entendimiento espiritual y que tu palabra se revele a nuestras vidas, que sea como esa antorcha en nuestro caminar, esa luz que ilumina nuestras vidas y que cada día te conozcamos, te amamos, te amemos, te demos a conocer, te sirvamos y que tú, Señor, seas alabado y glorificado. Todo obstáculo en nuestra mente, en nuestro corazón y toda esa necesidad que hay latente en nuestras vidas y toda esa necesidad de ver esos milagros aún más en nosotros, podamos seguir siendo testigas de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y vamos a compartir la palabra del Señor. Es un gusto para mí compartir la palabra de Dios que siempre bendice nuestras vidas y sobre todo esa palabra que siempre nos da a conocer al Señor, que nunca hemos terminado de conocerlo y creo que nunca vamos a terminar de conocerle. Siempre Dios se revela a nuestras vidas y con esa hambre y esa sed nos acogemos a su palabra y vemos qué dice la palabra del Señor. Nos dice en Romanos 4, versículo 7, nos dice: dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus maldades. Y con esto quiero iniciar. Dichosos. Dichosos somos nosotros cuando Dios perdona nuestras maldades, cuando nosotros buscamos de su perdón, cuando recibimos su perdón, cuando nosotros somos testigas de ese perdón. Hoy hablaremos de perdonada, amada por Dios. Nosotras somos creadas por Dios, pero también en este caminar necesitamos saber y mantenernos firmes que somos perdonadas por Él. Y cuando nosotros somos perdonadas por Dios, también recibimos el inmenso amor de Dios que sana nuestras vidas, que libera nuestras vidas, que ayuda nuestro caminar. Y vamos a ver cómo la Biblia está llena de historias. Y creo que ahí estaría también la nuestra, historias que nos muestran cómo a través del perdón, a través de la restauración, hombres y mujeres, sus vidas fueron transformadas, sus vidas fueron renovadas en el Señor. Y sé firmemente que cuando la palabra viene a nuestras vidas, nosotras también somos renovadas. No sé por qué estás viviendo, ni sé lo que estás pasando, pero sé y estoy segura que Dios está contigo y que Dios está con nosotros. Y aun cuando hemos tenido que atravesar momentos difíciles, Dios siempre nos perdona, siempre nos muestra su amor y su bondad. Pues la Biblia está llena de esas historias, pero también la historia a través del mundo nos cuenta que los momentos oscuros, los momentos difíciles, los momentos donde nosotros fallamos, donde nosotros hemos pecado, donde nosotros nos alejamos, donde no hay una respuesta clara, también nosotros vemos que cuando no hay una respuesta clara, nosotros podemos ver que la luz de Dios siempre ilumina nuestro caminar. Vemos nosotros, y quiero compartir con ustedes parte de la historia, especialmente en la pedagogía, nos cuenta que muchas veces, hace 300 años, nos recuerda que un problema matemático, especialmente de Feynman, el teorema de Feynman, como se le conoce, este matemático y abogado intentó plantear un problema, analizó y llegó a la conclusión y dijo, en conclusión, no se puede. Y usualmente se le conoce como el teorema o el último teorema de Feynman. Esto quiere decir que este hombre muere y pasan 300 años
300 años donde todos empezaron a decir, bueno, si él no pudo descubrir esta ecuación, yo lo voy a hacer. Aquellos aficionados a la matemática empezaron a investigar y tuvieron intentos, fallaron, fallaron y fallaron y pasaron 300 años donde nadie había podido resolver este teorema de Fermat, hasta que llegó Andrew Wiles, que él después se le conoce en 1993, se conoce y es muy famoso porque él logra demostrar que hay una solución para el teorema de Fermat. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué quiero compartir con esto? Que durante 300 años nadie logró descubrir esta ecuación hasta que llegó este hombre, Wiles, y durante esos 300 años, ¿qué surgió? Surgió la teoría de la álgebra, surgió también la matemática moderna y según el matemático Eduardo Sáenz dice que si esos 300 años no hubieran pasado, el mundo actualmente no sería el mismo, la tecnología no sería la misma, porque a través de esos 300 años donde intentaron, fallaron, intentaron y volvieron a fallar, se surgió nuevas teorías, dio al mundo un regalo de la matemática que permitió que todo lo que nosotros actualmente tenemos en la tecnología, tenemos alrededor de nosotros, ha surgido gracias a todos estos 300 años de oscuridad en la matemática donde nadie podía encontrar esta solución. ¿Y qué quiero compartir con esto? Quiero compartirte que en nuestras vidas pasa algo similar. El pecado en ocasiones nos mete en una habitación oscura, nos mete alejados de Dios, nos pone en una prisión, nos hace ver las cosas diferentes y todos nosotros hemos pecado. Claro que sí, al que mucho se le ha perdonado, dice la palabra, mucho se le ha amado. Y todos nosotros hemos cometido pecado y seguimos cometiendo pecados constantemente, pecados de pensamiento, pecados de palabra, pecados de omisión, pecados con los pensamientos, con las intenciones, y nosotros somos pecadores y tenemos que reconocer que hay orgullo en nosotros, tenemos que reconocer que hay depresión en nuestras vidas, que tenemos que reconocer que nos comparamos, tenemos que reconocer que a veces nos desesperamos, que a veces nos dejamos maltratar o que nosotros mismos nos maltratamos, y eso es un pecado que viene a visitar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos hace estar lejos de la voluntad del Señor, nos hace estar lejos de todo aquel plan perfecto y hermoso que tiene Dios para nuestras vidas. Y por eso vamos a ver a través de la palabra cómo hombres y mujeres que cayeron en este pecado, que cayeron en debilidad, ¿qué les pasó? Vemos un antes, vemos un después, vemos un ahora, vemos una vida transformada, pero hay algo importante, vemos la intervención divina. Cuando la intervención divina viene a nuestras vidas y nos muestra lo pecador que somos y nos muestra su gracia y nos ayuda a reconocer que necesitamos de Él, nuestras vidas viven en santidad, vivimos constantemente en esa santidad que nos hace sacar ese polvo, que nos hace quitar esa suciedad, que nos hace decir al pecado, hasta aquí, no te permito que me domines más. ¿Por qué? Porque estoy determinada en agradar al Señor, porque tengo la determinación de buscar y vivir conforme a la voluntad del Señor. Por eso yo quiero que me acompañen con su Biblia, por favor. Vamos a ver varias citas bíblicas y vamos a ver qué nos dice San Lucas capítulo 15, versículo número 11 y versículo del 11 al 32. Vemos acá el hijo menor. El hijo menor que atraviesa. Nosotros conocemos esta historia y la podemos buscar en la Biblia. A través de la Biblia nos dice y se le conoce como la parábola del hijo pródigo, pero realmente la parábola del hijo pródigo es a través de los escritos y aquellos escritores que fueron dando sus conocimientos. Pero pródigo, ¿qué significa? Pródigo significa el que malgasta o derrocha. Realmente este es el hijo menor que se va, por eso es de que se le llama el hijo pródigo.
el que malgasta y el que derrocha. Y tú y yo somos en ocasiones ese hijo pródigo, que tenemos mucha bendición a nuestro alrededor, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos la gracia de perdonar, que tenemos la gracia de dominarnos, de tener dominio propio, que tenemos la gracia de perdonar, de tener paz en medio de la tormenta, que tenemos gracia y que tenemos ayuda de parte de Dios de controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos, de no criticar, de no murmurar, de no levantar contienda, de no ocasionar división. Y sin embargo, todos esos regalos que tenemos a nuestro alrededor los malgastamos. ¿Por qué? A causa del pecado. El pecado nos ensucia, el pecado desfigura nuestras vidas, el pecado nos hace alejar de Dios. Y aparte de que nos hace alejar de Dios, el pecado nos hace alejar de las personas que amamos, inclusive nos hace ocasionar división en nosotros. Por eso, nosotras tenemos que acudir a Dios constantemente, humillarnos delante de Él, pedir la gracia del Señor y pedir su ayuda inmediata a través de los sacramentos de la reconciliación, a través de humillarnos en su presencia, a través de dejar que la palabra de Dios venga, ilumine nuestras vidas y, como dice el Salmo 119, sea esa antorcha en nuestro camino, que ilumine nuestras vidas. Entonces vemos que a través de la caída de este hijo menor, ¿qué es lo que pasa? Pasa escasez. Después de que él tenía todo, él era hijo de alguien que tenía muchas posesiones. Ahora, después de tenerlo todo, cae en escasez. Y eso hace el pecado con nosotros. Nos hace áridos internamente, nos hace pasar escasez espiritual, nos hace sentir esa depresión, ese desánimo, esa preocupación, esa ansiedad, ese pecado de incredulidad, de desconfianza, ese pecado de quejarnos, ese pecado de autoconmiseración. ¿Cuántas de nosotras hemos caído en estos pecados? Todas nosotras hemos caído, y déjame decirte que vamos a seguir cayendo, vamos a seguir involucrándonos en este pecado, pero tenemos la gracia de Dios. Entonces vemos que este hijo, después de malgastar todo, ¿qué es lo que hace? Él viene y le dice al padre: Padre, voy a regresar a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra ti y contra el cielo. ¿Y qué sucede cuando él decide regresar? Cuando él entra en cuenta, dice la versión Dios habla hoy, cuando él se pone a pensar, viene el padre que seguramente lo está esperando y le abraza, le abre la puerta, le recibe. Y cuando nosotros vemos que le recibe, aun cuando él tiene mal olor, cuando aún él tiene un olor que quizás no es soportable porque él venía de estar relacionado con los cerdos, cuando aún él tiene ese olor y nosotras tenemos ese olor a través de nuestras palabras, cuando hablamos, quizás muchas veces el pecado se manifiesta a través de nuestras palabras, criticamos, murmuramos, ponemos división, o por el contrario, nosotras mismas nos engañamos diciendo cosas que son falsas, como Dios no me va a ayudar, como Dios se olvidó de mí, como ya pasó mucho tiempo y no he visto el milagro, o pensamientos y sentimientos que nos esclavizan, que nos flagelan el corazón. Cuando nosotros vemos que caemos en esa escasez, empezamos a oler mal, y las personas que están a nuestro alrededor sienten ese olor y no quieren estar con nosotros. Dicen: ay, ahí viene aquel que por todo se queja, ahí viene aquella persona que es tan quizá fuera del lugar con sus palabras, quizá que están fuera de orden, y se alejan de nosotros, y en lugar de ser agradables, vemos que las personas se alejan de nosotros, y ese es el olor del pecado. Y déjame decirte que lo más triste que puede pasar en nuestras vidas es que nuestra familia se quiera alejar de nosotros. Y tú dirás: pero si yo ahorita estoy peleando con alguien, o alguien en mi familia no me quiere hablar. Claro, mira, el amor de la familia soporta todo, pero cuando nosotras estamos casadas y nuestro cónyuge no se siente a gusto con nosotras, porque nosotras estamos reclamando, porque estamos viendo solo lo negativo, porque pensamos más en lo negativo, porque caemos más en nuestra debilidad que en nuestras cualidades, o nuestros hijos, por el contrario, cuando nosotras somos sumamente dominantes, cuando somos tan detallistas y cuando nos fijamos tanto en los detalles que hostigamos a las personas que están a nuestro alrededor, y eso es a causa
de que nosotros le damos cabida a nuestras debilidades más que a las cualidades que Dios nos ha dado. Entonces el Padre sale al encuentro. Cuando el Padre sale al encuentro, le está diciendo: hijo, te amo, hijo, te perdono, hijo, vamos a darle vuelta a la página y a partir de aquí las cosas son hechas nuevas. Eso hace Dios con nuestras vidas. Todos los días nos invita a dejar el pecado, a humillarnos delante de Él, a dejar el orgullo, a decirle: Señor, yo necesito de ti, yo necesito que me ayudes a manejar esta presión. ¿Cuántas de nosotras cuando tenemos presión por el trabajo, por la casa, por los estudios, porque a veces como mujeres estamos metidas en muchas cosas y no paramos? Hay algunas mujeres que somos como máquinas y estamos y nos gusta la adrenalina, pero hay momentos en los que nosotros tenemos que reconocer que somos débiles y que necesitamos la ayuda de nuestro esposo. Las que estamos casadas, las que están solteras necesitan la ayuda de las personas que están a su alrededor, de su familia. Las que están o son madres solteras necesitan la ayuda de la iglesia, necesitan la ayuda del mismo Dios, necesitan la ayuda de las personas que están a nuestro alrededor y tenemos que reconocer que nosotras solas no podemos. Entonces así le damos más cabida a nuestras habilidades, a nuestras cualidades que a nuestras debilidades. Vamos a ver otro personaje de la Biblia. Ya vimos el primer personaje que nos muestra que a través de derrochar todo, entra en una escasez, pero el perdón de Dios le da la vida, le da la oportunidad de volver a empezar. Y eso hace el perdón y el amor de Dios. Lo que el pecado nos dejó, Dios lo devuelve. Dios nos devuelve paz, nos devuelve gozo, nos devuelve valor propio, nos devuelve amor propio, nos devuelve esa capacidad de dominar nuestras emociones, esa capacidad de amarnos y también nos devuelve la capacidad de disfrutar lo que hacemos, la capacidad de disfrutar el trabajo. Si somos amas de casa, la capacidad de disfrutar nuestras actividades en casa. Si vamos todos los días a trabajar, esa capacidad de disfrutar nuestro trabajo, si nos toca subirnos en un taxi, en un bus público, si tenemos nuestro propio vehículo, si tenemos la oportunidad de estar en una casa propia o rentada, todo lo que hay a nuestro alrededor, nosotros podemos tener esa capacidad de disfrute porque Dios nos da esa gracia, así como lo hizo con el hijo pródigo. Le dio la capacidad de recobrar todo lo que era suyo. Y eso únicamente lo hace y lo conseguimos a través del amor del Señor. Vamos a ver qué alegría compartir con ustedes, amadas amigas, hermanas en la fe. Veamos a otro personaje en la Biblia, el apóstol Pedro. Ustedes se recuerdan ¿qué fue de la vida de él? Un hombre que se atrevió, que confió, que vio los milagros de Dios, que caminó sobre las aguas, que sintió la mano del Señor, pero también fue un hombre que dudó, un hombre que negó a Jesús, un hombre que fue agresor, que hirió a otra persona y sin embargo todo ese currículum vitae, toda esa historia de San Pedro, ¿qué es lo que nos recuerda? El perdón y el amor de Dios. ¿Por qué? Porque al final Dios le da un encargo y le encarga nada más que su iglesia, lo coloca como cabeza de la iglesia, como el líder de los apóstoles, el líder que estaba hablando y anunciando de su amor. ¿Y quién hace eso? Solamente el perdón y el amor de Dios. ¿Qué está haciendo el perdón y el amor de Dios en tu vida y en mi vida? Está haciendo que tengamos una vida nueva. Estás alegre, estás contenta porque tú puedes decir: yo tengo una vida nueva que me permite disfrutar de este matrimonio. Quizá antes peleábamos mucho, quizá antes discutíamos, teníamos muchas diferencias. ¿Y quién no tiene diferencia en el matrimonio? Todos tenemos diferencia, pero cuando el amor de Dios, cuando el perdón de Dios viene a nuestras vidas, nos hace reconocer que somos pecadores, entonces nos permite disfrutar de nuestro matrimonio. ¿Cuántas parejas hemos visto en el caminar del Señor que
viven cerca, viven en la misma casa, pero viven distantes. No hay amor, no hay cariño, no hay respeto, viven como compañeros. Y eso es a causa que la herida ha sido tan grande que no ha habido un perdón total y que no han podido disfrutar de la nueva etapa que da la gracia de ser perdonadas y de ser amadas, como lo vemos en el hijo pródigo y ahora lo estamos viendo en el apóstol Pedro. Después de ser un agresor, después de dudar, después de negar, ahora Dios le está dando una vida nueva, ser cabeza de la iglesia. Veamos entonces qué pasa con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro viene a tener una vida nueva. Él niega a Jesús, pero él se arrepiente. ¿Qué hace Pedro? Se arrepiente. Y tú y yo nos tenemos que arrepentir todos los días. Mira que somos tan bendecidas de tener la gracia de pedir perdón y perdonar a las personas que están a nuestro alrededor. Cuando estamos en casa y nosotros hemos cometido pecado, poder decirle a ese hijo, a ese cónyuge, perdón, me equivoqué, te hablé mal, me dejé llevar por mi debilidad, te envenené la mente, porque a veces nosotros las mujeres no solamente hablamos mal, hablando únicamente de ser agresivos o levantar la voz o decir inclusive algunas otras palabras, sino a veces con nuestras emociones ponemos influencia negativa en nuestros esposos y también decirle, he tenido una influencia negativa sobre ti porque hablé mal de esta persona, porque yo no pude manejar mis emociones y lamentablemente transferí estas emociones para ti. Y también entonces tenemos que reconocer que hemos pecado de esa manera. Pero ahora veamos el apóstol Pablo. Pablo, un perseguidor de la iglesia, de los cristianos. Vemos qué pasa en Hechos capítulo 9, versículo número 4. Por favor, acompáñame con tu Biblia. Busca esta parte de la Biblia porque es hermosa, hay mucha riqueza. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, es un libro que viene a iluminar nuestras vidas y podemos decir, ¡qué maravilla! A veces la mejor predicación que nosotros podemos tener es cuando nos encontramos con la palabra y leemos y volvemos a leer y meditamos y dejamos que la palabra de Dios se encarne en nuestras vidas, que Dios revele en nuestro corazón, que nos hable y que nosotros podamos decir, Señor, ¿qué quieres de mí a través de estos versículos? ¿Qué me estás diciendo? Y esa, como yo digo siempre, y lo digo para mí, esa es muchas veces la mejor predicación que podemos encontrar. Claro que las predicaciones que están alrededor nuestro nos bendicen y nos ayudan y las tenemos que tener y es necesario que las tengamos, pero cuando estamos a solas con el Señor y estamos a solas con Él, viene la revelación. Veamos qué dice el de la vida de Saulo. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? La voz le contestó, yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate, entra en la ciudad y ahí te darán o te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Veamos el versículo 9. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer nada. Piensa en un momento, por favor, mientras yo tomo agua, piensa, ¿qué quiere decir la palabra que allí estuvo 3 días? ¿Dónde allí? 3 días sin comer y sin beber nada. Seguramente podemos encontrar que el allí, pues es un lugar físico, pero vamos a verlo espiritualmente. El allí es el momento donde él decía, no sé qué está pasando, nunca he vivido esto, nunca había planificado esto en mi vida, pero ahora estoy y no veo, ¿será que me voy a quedar toda la vida así? Pensaba en la voz que había escuchado, esa voz que había penetrado su corazón porque él perseguía a los cristianos. Y sin embargo, en esta parte de la Biblia,
Pedro y Pablo nos muestra que son perdonados por el Señor. Y el apóstol Pablo nos muestra en estos versículos específicamente que después de perseguir, ahora él estaba sometido en un proceso de purificación, donde estaba experimentando el amor de Dios, donde estaba siendo confrontado, donde estaba siendo restaurado, donde allí durante 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. ¿Por qué no comió? ¿Por qué no bebió? Puede ser, algunos indican que él estaba tan en éxtasis que por eso él se privó de todo esto. Algunos otros dicen que estaba en un proceso de purificación. Independientemente de cuál sea la interpretación, nosotros podemos ver que pasó 3 días en un proceso que Dios le estaba mostrando su amor y su misericordia. Cuando nosotros estamos aquí en este retiro, viene a pasar lo mismo que la palabra. Nosotros estamos en este retiro, en la comunidad, en la oración personal, estamos allí y en ocasiones necesitamos estar solos, estar solas para escuchar la voz de Dios que nos interpela, la voz de Dios que nos ayuda al cambio, que nos lleva al cambio, que nos dice, cambia ese carácter, trata mejor a tus hijos, trata mejor a tu cónyuge, trata mejor a tus empleados, trata mejor a las personas que dan a tu comercio. Ven, y Dios nos muestra esa revelación que nos lleva a la santidad y que nos aparta de ese pecado. Cuando nosotros estamos expuestas a hombres que no son nuestros esposos y tenemos relación con ellos constantemente, nosotras somos débiles y en ocasiones tenemos que decir, no, yo no voy a aceptar esa comida a solas con él porque yo tengo esposo. Por más fuerte que nos sintamos, por más espirituales que nosotras nos creamos, tenemos que saber que la palabra de Dios nos guía y nos dice, no, no vayas por ahí, no cometas ese error, no vayas a visitarlo a la oficina porque tú estás casada. Cuando nosotras, por el contrario, algunas personas que no están casadas y que están solteras y dicen, no, el tener relaciones sexuales ocasionales no tiene nada de malo, pero cuando nosotros dejamos que la palabra, así como en este caso, Saulo cayó al suelo, escuchó la voz que revela, la voz que nos perdona, la voz que nos ayuda y la voz que nos muestra el amor, nosotros podemos escuchar esos 3 días en silencio y decir, sí, Señor, el camino que yo estoy tomando no es el correcto y necesito ser perdonada, necesito ser restaurada por ti y por tu amor. Vamos a pasar a alguien más, a otro personaje, y es impresionante. A mí me encanta cuando estaba haciendo este tema, yo decía, Señor, definitivamente la Biblia está llena de hombres y mujeres imperfectos que lograron alcanzar la santidad gracias al amor, gracias al perdón, gracias a la gracia de Dios, gracias a la intervención divina que vino a sus vidas y que hoy está llegando a tu corazón, que está llegando a mi corazón. Has apartado este momento para escuchar la palabra de Dios. Quizás estás en casa cómodamente, quizás vas en el vehículo, quizás has apartado un momento para estar escuchando. Deja que la palabra de Dios y dejemos que la palabra de Dios penetre nuestro corazón y que cada vez podamos ser esas mujeres que sean ideales para las personas que están a nuestro alrededor. Si somos casadas, si somos viudas, si somos solteras, si somos madres solteras, si somos aún en proceso de divorcio, en nuestro estatus nosotros podemos vivir esa santidad que Dios nos está llamando en medio de nuestros pecados y de nuestras debilidades. Veamos Moisés. Moisés en Éxodo capítulo 2, versículo 11. Recuerden que él cuando ya se hizo hombre, dice la palabra, cuando ya era todo un hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y se dio cuenta que sus trabajadores eran muy duros. De pronto vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. ¿Y qué pasa en el versículo 12? Aquí entra el pecado del hombre, pero la inmensa misericordia de Dios. Entonces miró bien a todos los lados, quiere decir que él estaba siendo tentado, él sabía que lo que estaba haciendo no estaba correcto, pero sin embargo, él mira a todos los lados, quiere decir que eso nos pasa a nosotros, cuando nosotros dudamos si vamos a comer esa comida con grasa, con condimentos que sabemos que nos hacen mal, o que vamos a ver ese programa que nadie nos ve, o que en algún momento decimos, no solo voy a ver un poquito. He apretado. Ese pecado
que nos quiere tentar, o cuando esas conversaciones con las amigas que dicen, no, déjalo, ¿para qué sirve estar aguantando a los hombres? Mejor déjalo, sepárate y vete con otro. O esos consejos que nos dan, o esas voces que dicen, no, tener relaciones sexuales ocasionales no pasa nada. Y ahorita actualmente en la humanidad hay tantas de esas voces que nos hacen decir que mentir lo que la palabra de Dios dice, que Dios creó al hombre y a la mujer, y actualmente se está mintiendo mucho acerca de eso, y está confundiendo a nuestros jóvenes, está confundiendo a nuestra sociedad, y nosotros vemos que lo mismo le pasa a Moisés, y sin embargo dice, al no ver nadie por allí, la soledad, ese es un momento donde la batalla se incrementa y se hace más fuerte. Escúchame, amiga, hermana, cuando no estás con tu esposo, cuando no estás con la persona a quien le debes honra, a quien le debemos integridad, a quien le debemos compromiso, y estamos solas con otro compañero, con otra persona del sexo opuesto, y quizá nos hace algunas indirectas o nos hace algunas invitaciones, nosotros podemos ver que le pasa lo mismo a nuestras vidas. Podemos decir, y él dice, al no ver allí a nadie, entonces él comete pecado. Nosotras tenemos que tener bien claro que nosotras tenemos que darle el primer lugar a Dios, que tenemos que respetar con la persona que nos hemos comprometido a ser esposas, que tenemos que respetar a los hijos con los que nosotros tenemos, que tenemos que honrar a nuestros padres, que tenemos que honrar nuestro trabajo, que tenemos que ser trabajadores diligentes, de excelencia. Entonces, porque ahí cuando nadie nos ve es donde el pecado y la batalla se incrementa. Vamos a poner un ejemplo antes de seguir con la lectura. Cuando alguien está en su trabajo y no está el jefe, ¿quién es ese empleado? ¿El que hace las cosas como que nadie lo está viendo, o aquel que hace, ay, aprovecho que nadie me está viendo, entonces voy a agarrar esto, me voy a llevar esto para mi casa, o voy a llamar al hermano de la iglesia, lo voy a pastorear porque ahorita no está mi jefe, ahorita puedo hacerlo, ahorita vengo con el teléfono, voy a whatsappear, voy a mandar un mensaje, voy a ver quién está en Facebook porque ahorita no está mi jefe? ¿Quién es ese hombre? Y según las estadísticas dice que hay un porcentaje muy bajo de las personas que cuando no hay nadie son capaces de ser íntegros, y a ese porcentaje le llama que son las personas líderes. ¿Por qué? Porque son capaces de liderarse aún en medio cuando no hay nadie, aún cuando nadie te ve, aún cuando no le tienes que rendir cuenta a nadie, aún cuando, como a Moisés, no vio a nadie por ahí. Sin embargo, Moisés mató al egipcio y lo enterró en la arena. Posteriormente, ¿qué es lo que pasa con Moisés? Se priva de sus comodidades de ser hijo o nieto del faraón, del hijo de la hija del faraón o nieto del faraón. Todas las comodidades, tenía los estudios perfectos, tenía toda la comida perfecta, tenía toda una vida ideal, pero ahora empieza a emigrar, pasa hambre, pasa soledad, pero aún en medio de su error, ¿qué sabe hacer Dios? Aún en medio de nuestros errores, Dios sabe sacar lo mejor. Cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos que tener mucho cuidado, porque de aquí se desprenden otras teorías que no vamos a hablar el día de hoy, pero nosotros sabemos que lo que nosotros como iglesia somos invitados y llamados es a que nosotros tenemos que buscar la gracia constantemente y el perdón, aún en medio de nuestros pecados. Y quiero decirte, he estado orando y quiero decirle a alguien que nos está sintonizando, está acompañándonos, no importa el pecado que hayas cometido, no importa ese pecado que creas que no has podido perdonarte, aquel aborto que no le has contado a nadie, aquella infidelidad que no le has contado a nadie, aquella debilidad a solas, o aquella debilidad que cuando no hay nadie has cometido. Quiero decirte en el nombre del Señor que esa debilidad, que ese pecado es perdonado por las llagas de Jesús, y Jesús está perdonando nuestros pecados cuando acudimos a Él, cuando le pedimos gracia, perdón
y misericordia. Él perdona nuestros pecados. Hay personas que somos tan perfeccionistas que nos cuesta perdonar nuestros pecados, que decimos, pero ¿por qué hice esto? Si hubiera, ese hubiera ya no existe, como dice Santa Faustina, el pasado ya pasó, ya no puedo hacer nada. Yo le agrego más que aprender del pasado y tratar de no cometer los mismos errores. Santa Faustina dice, del pasado ya pasó, no puedo hacer nada y el futuro no sé si vendrá. Lo que tengo es mi presente y mi presente es el que voy a vivir, mi presente es el que voy a disfrutar de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios constantemente en mi vida. Y vemos posteriormente que después Moisés, a través del perdón, a través de la gracia, que no le estaba acusando, que le perdonó, que le lavó, él llega a ser el libertador del pueblo de Israel. Vamos a pasar a otro personaje. Creo que estamos recibiendo bendición. Sí, estamos recibiendo bendición, lo creemos, lo proclamamos, estamos convencidas y decimos, sí, Señor, tu palabra me está hablando, tu palabra me está guiando, tu palabra es lámpara para mi vida. Es lo mejor que me ha podido pasar, encontrarme con tu palabra, porque te he conocido, porque te he amado, porque puedo amarte cada día, porque puedo conocerte cada día de mi vida. Veamos entonces qué pasa con David. David, otro hombre que es llamado conforme al corazón de Dios. Pero ustedes se recuerdan qué pasó con David. Él comete, ¿qué cosa? Yo creo que ustedes saben qué cometió. Adulterio, y no solo adulterio, sino manda a matar a una persona. Cuando él comete estos pecados, él dice como en el Salmo 61, el Salmo 51, perdón, lávame, límpiame, purifica mi pecado, purifícame y lávame y déjame más blanco que la nieve. Él estaba totalmente arrepentido y ahí es cuando nosotros nos volvemos conforme al corazón del Señor, cuando cometemos pecado y le decimos, Señor, lávame, purifícame, restáurame, lléname, ayúdame a tratar mejor a mi esposo, a tener mejor relación con él, a tener mejor relación con mis hijos, a tener mejor relación con mis padres, a honrarlos, a cuidarlos, a darles lo mejor de mí, a ayudarles económicamente. Señor, ayúdame a darme a los demás, a ser sensible a la necesidad de los demás. Cuando reconocemos nuestras faltas, Dios entra y sale a nuestro encuentro para amarnos, para bendecirnos y para darnos su amor. Veamos entonces qué pasa con el hombre rico. Ustedes se recuerdan y hay muchos personajes de la Biblia y ya voy a ir terminando porque quiero hacer una oración con ustedes. El hombre rico le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer? En San Mateo 19, 23, 30, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Qué le dice Dios? Pues honra a tu padre y a tu madre. Y él le dice, pues ya hice todo eso. Pues entonces vende todo lo que tienes. Y el hombre se fue triste. Cuando nosotros podemos caer en pecado, también tenemos que reconocer que caemos en este tipo de pecado. Creer que no hemos pecado, creer que somos tan buenos y que no hemos fallado como le pasó a este hombre. Una mujer que llegó en un momento a un retiro, ella confesó y dijo, yo vine a muchos retiros, acompañé a mi hermana, acepté a muchas invitaciones a retiros y cada vez que decían, vuélvanse a Dios, hay que pedirle perdón al Señor, ella decía, pero si yo no mato, si yo no robo, si yo ayudo a mis padres, le pasaba lo mismo que a este hombre rico. Y ella cuenta que cuando fue la palabra llegando y llegando y llegando a su corazón, ella dijo, definitivamente no puedo mantener esta mentira en mi corazón. Tengo que reconocer que soy pecadora. Aunque ella conscientemente no podía reconocer, ella verbalmente reconoció que era pecadora. Y nosotras tenemos que reconocer todos los días que somos pecadoras. En un momento determinado de mi vida, Dios me guiaba en esta parte. Estaba pasando muchas luchas, como todas nosotras, batallas, y trataba de mantenerme firme, de mantenerme creyendo, de mantenerme confiando en el Señor, de escuchar palabra de Dios, la prédica que me ayudaba de ir a la Santa Eucaristía y hacer todo lo posible. Pero había algo que no me dejaba estar como con total paz. Yo decía, pero ¿por qué si he hecho todo lo que sé, lo que me han enseñado, incluso lo que predico? Pero el Señor me mostraba en el corazón, simplemente ríndete y pide perdón. En ese momento le dije, sí, Señor, perdóname. Perdóname porque
tiendo a dudar, perdóname porque tiendo a fallar, perdóname, empecé y eso le dio paz a mi corazón. Había hecho muchas cosas, pero el decirle, Señor, reconozco, Padre, que soy pecadora. Ahora es una práctica que me ha encantado, que le ha dado tanta paz a mi corazón y decirle, Señor, con sinceridad, yo confieso con mis labios verbalmente y le digo a mi mente y a mi corazón, soy pecadora, Señor. ¿Quién puede entrar con manos limpias delante de ti? Nadie, yo soy pecadora, caigo en esta tentación, caigo en esta otra, pero vuelvo a ti y quiero que tú me limpies con tu sangre preciosa. Y ya para terminar, vamos a ver el último personaje. Ahora es una mujer de la mala vida, según unas versiones de la Biblia. Algunas otras versiones no le dan este adjetivo y lo encontramos en San Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Jesús va a la casa de un fariseo, Simón, llamado Simón, y va a comer con él y una mujer se entera. ¿Y qué es lo que hace? Cuando entra en San Lucas capítulo 7, versículo 38, dice que ella llorando se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos perfume. Este pasaje, miren, hermanas y amigas, tiene tanta riqueza que creo que podríamos hacer retiros enteros con cada parte de este versículo. Este versículo viene a remover todo nuestro interior y viene a abrir nuestro entendimiento. De primero dice que ella se pone a los pies. Cuando ella se pone a los pies es que está reconociendo que hay autoridad sobre ella. Y nosotros al postrarnos cada mañana, como en el Centro Misionero se nos ha enseñado, nosotros reconocemos que hay autoridad por encima de nosotros y decimos, Señor, perdóname, yo me postro ante ti, rindo mi vida, rindo mis sueños, rindo mis planes, rindo mis anhelos, rindo mis necesidades. Allí estamos siendo perdonadas, estamos siendo amadas y restauradas por el Señor. Luego dice que ella llorando se puso a los pies de Jesús, comenzó a bañarlos con sus lágrimas. Con sus lágrimas ella empezó a limpiarlos, a lavarlos. ¿Y qué es este acto? Lavar significa trabajo de esclavas. Estaba poniendo a su disposición, estaba sirviéndole al Señor. Cada vez que nosotras servimos en la iglesia, cuando nosotras servimos en la comunidad, cuando nosotras estamos ahí, estamos lavando los pies de Jesús. Así que hay que hacer nuestro servicio con excelencia, con pasión, con entrega. Y cada día decir, Señor, ¿en dónde te puedo servir? Aunque a veces no te dejen servir, aunque en ocasiones uno dice, bueno, es que no me pusieron a mí, no me llamaron a mí. Y no es que te tengan que llamar a ti. Tú puedes servir en donde estás. Tú puedes estar por las calles intercediendo, orando por el que vistes pasar, por el niño que vistes. Justamente hoy miraba a un niño en la calle con su papá que estaba muy tomado, estaba inconsciente, no sé si era su papá, pero era un niño que hablaba con él y solo lo vi en 2 segundos y nosotros podemos interceder, Señor, oro, bendigo a ese niño, bendigo a esa persona, que pueda restaurarse, que pueda levantar su vida, que pueda ver la gloria en su caminar y entonces nosotros servimos a Dios. Y esto no quiere decir, ay, entonces es más fácil para mí servir desde mi casa y no voy a la iglesia. No, no podemos caer en extremos. Estamos hablando de una vida de 100% servicio, pero ese es otro tema. Entonces, secó con sus cabellos. El cabello era considerado un elemento de la mujer reservado en ese entonces solamente para su marido. Quiere decir que al momento de que ella está utilizando sus cabellos, está dándole esa entrega parte de su servicio, está diciéndole, reconozco que hay autoridad, yo quiero servirte, pero yo quiero entregarte todo lo que hay en mí. Cuando nosotros entregamos todo lo que hay al Señor, nosotras podemos recibir esa
esa gracia que nos perdona, porque decimos con nuestras fuerzas, Señor, no se puede, pero con tu ayuda todo es posible. Y luego dice la palabra, lo besó. Lo besó es símbolo cuando alguien se besaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la palabra griega significa filema, que significa expresar las intenciones del corazón. Ella expresó las intenciones de su corazón dándole un beso. Un beso. Nosotros en el Centro Misionero hemos sido enseñados a la contemplación, a la intimidad, a quedarnos en silencio y a expresar las intenciones de nuestro corazón al disfrutar de ese hermoso silencio. Y ella lo besa, pero también dice otra parte, ustedes pueden leer, que no paraba de besar. Me encanta esta parte porque ella no paraba de besarlo. Ojalá que tú y yo nunca paremos de reconocer nuestros pecados, que tú y yo nunca paremos de buscar el rostro del Señor, que tú y yo nunca paremos de servirle al Señor, aun cuando la persona que está en la comunidad no sea de mi mejor agrado o me traicionó o me lastimó y quiero salir huyendo y quiero cerrar la puerta y huir y pasar de grupo en grupo. Aun cuando sea eso, nosotros podemos decir, yo no quiero dejar de besarte, Señor, yo no quiero dejar de buscarte, yo no quiero dejar de servirte, yo no quiero, aún cuando yo he pecado, no quiero dejar de buscarte, porque cuando pecamos, lo primero que decimos, ¿para qué voy a buscar al Señor? ¿Para qué voy a servir? A veces pasa en los matrimonios que vamos a la iglesia y antes de entrar a la iglesia hemos discutido con el esposo, hemos discutido con los niños porque no se apuraban, porque no estaban a tiempo, porque no me dieron la ayuda que necesitaba y decimos, ay no, entonces ya no vamos. Y así nosotros podemos decir, no, como esta mujer no paraba de besarlo, pero ¿saben qué es lo más hermoso? Que Jesús no la paró, que Jesús no le dijo, ya no me beses. Él se dejó besar por esa mujer. Él se deja amar por ti. Él se deja amar por mí. Cuando nosotros le decimos, Señor, tú eres mi autoridad, como María, nuestra madre, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cuando nosotros buscamos el rostro del Señor, cuando nosotros servimos al Señor, cuando nos comprometemos, cuando damos nuestras ofrendas, cuando damos nuestro diezmo, ahí estamos sirviéndole al Señor, ahí estamos diciendo, este es mi compromiso, yo voy a ofrendar a la iglesia, yo voy a servir en la comunidad, yo voy en el nombre del Señor, porque esta mujer no paró de besarlo. Tú y yo nunca paremos de besar y de servirle al Señor. Y San Agustín decía, quizá en esta tierra los pies del Señor todavía están necesitados. ¿Necesitados de qué? De esto último, y con esto de verdad termino porque quiero orar con ustedes, de esto último. Aparte de esto, este proceso en el versículo 38, ella derrama perfume en los pies de Jesús. ¿Qué significa la palabra perfumó? En griego significa mairón, que significa adoración, agradecimiento, homenaje, pero también ella toca los pies de Jesús y los unge. Significa que también ella está, a través de esta palabra perfumar, también significa que estaba penetrando la piel para humectarla, estaba tocando esos pies cansados del camino, de tanto hacer milagros y de tanto hacer la voluntad del Señor. Nosotros también, a través de nuestra reconciliación con nuestros hermanos, a través de pedirle perdón al Señor, a través de sentir ese amor del Señor, a través de servirle, nosotros podemos seguir perfumando los pies de Jesús, perfumando, y como decía San Agustín, quizás en esta tierra los pies del Señor todavía están necesitados. Que tu cansancio descanse a otro, que tu cansancio y mi cansancio pueda ser ese perfume de perfumar, humectar los pies de Jesús, que a otros descanse tu servicio, que especialmente Dios pueda ser alabado, glorificado a través de ser mujeres restauradas y perdonadas por el Señor, perdonadas de nuestros pecados. A pesar de nuestros errores, nosotros podemos perfumar los pies de Jesús. Y eso fue lo que hicieron y lo que nos ha demostrado la Biblia a través del recorrido que hemos hecho en esta noche, a través de la mujer de Magdala, la María Magdalena como se le llama, el hombre rico,
David el adúltero y después pasó a ser conforme al corazón del Señor. Entonces la invitación que en este retiro estamos dejando para tu vida es que tú y yo somos perdonadas, amadas por Dios, pero hay una etapa más. Somos bendecidas cuando recibimos ese perdón. Somos restauradas. Ese nombre viejo es cambiado. Aquella enojada y ahora se controla, ahora es pacificadora. Pero que no nos pase como antes de ser católica era enojada y ahora soy católica enojada. No, ¿verdad? Que ahora haya algo diferente. ¿Por qué? Porque esa es la gracia del Señor. Bien, vamos entonces a terminar. Por favor, yo les invito a que me acompañen en esta oración. Vamos a orar, vamos a en unos minutitos a disfrutar de la presencia del Señor. Perdónennos, nosotros aquí en el Centro Misionero predicamos largo y oramos largo, pero sabemos que a través de la palabra nuestro entendimiento viene a darse, ese entendimiento espiritual y sobre todo es nuestro momento para tocar los pies del Señor. Vamos entonces a orar y con el hermano de la alabanza vamos a acompañarles y juntos vamos a dirigir este momento de adoración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierra tus ojos y disfruta de esta hermosa presencia del Señor. Padre, tú estás aquí. Padre, tú estás con nosotros. Y como dice tu palabra, dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus maldades. ¿Qué maldades nos tiene que perdonar el Señor? Son muchas nuestras maldades, Señor. Y quiero ponerlas aquí en esta oración. Son muchas mis maldades, pero no me quiero quedar contemplando el mal olor. No me quiero quedar adornando el mal olor. No me quiero quedar consintiendo el mal olor. No quiero excusarme detrás del mal olor. No quiero excusarme, Señor, y decir que por eso mejor no te sirvo, mejor no me comprometo, mejor solo te busco de lejos y cuando esté preparada lo voy a hacer. No quiero, Señor, excusarme detrás del pecado que genera mal olor y que dices que yo soy así y no sé por qué soy así. No sé, cuando estoy en la iglesia puedo tener paz, pero cuando ya no estoy me enojo, cuando ya no estoy me deprimo, cuando ya no estoy dudo, cuando ya no estoy en la iglesia vengo y critico, hago división, vengo y caigo en mis debilidades. Hoy, Señor, nosotras estamos aquí reunidas reconociendo nuestra falta y pedimos perdón, reconociendo nuestro pecado y pedimos perdón, reconociendo nuestra falta, reconociendo que nuestros pensamientos han corrido tras dioses falsos, que nuestras emociones han corrido tras emociones engañosas, que nuestro corazón, Señor, se ha ido tras amores que solo lo han traicionado, dejado y abandonado y lo han dejado sucio. Señor, yo reconozco que me he inclinado muchas veces en querer quitarte la gloria. Señor, yo reconozco que inclinado muchas veces en criticar, en murmurar, en compararme, en quejarme, en abandonar, en dejar de persistir, en criticar, en guardar odio, en guardar rencor, en ser indiferente a las necesidades de los demás. Señor, yo reconozco que he sido egocéntrica y que he pensado solo en mí. Reconozco que hay autoconmiseración y a veces cuando está tan fuerte la prueba y el dolor, Señor, contemplo mi dolor y no quiero salir. Y hoy quiero decirte, Señor, que me des la gracia del perdón, que me des la gracia, así como aquel hombre que mató. Quizá yo he matado con mis palabras, quizá hay alguien aquí que ha cometido algún adulterio. Quizá entre nosotras hay alguien que abortó un pecado del pasado que no te deja y te persigue y te acusa y te señala. ¿A quién tenemos que traer en esta oración para decir perdóname? Te fallé, te traicioné,
hablé mal de ti, te juzgué. Hoy pidamos perdón, perdón por aquellas ocasiones que hemos dañado el corazón de otra persona con nuestra soberbia, con nuestro pasado, con la historia, con nuestra cosmovisión, con nuestra forma de ver la vida, y nos ponemos en nuestra verdad y nos encaprichamos en nuestra verdad, que no somos capaces de escuchar a los demás. Perdónanos, Señor. Hoy venimos como esta mujer. Venimos a reconocer que tú eres nuestro Dios. Nos ponemos a tus pies y hoy queremos lavar esos pies, reconociendo, Señor, que ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién podemos acudir si solo tú, Señor, me puedes amar como nadie en este mundo me ha amado? ¿A dónde puedo ir, Señor? Ni los títulos universitarios, ni los muchos viajes, ni la cuenta con todo el dinero del mundo, ni las personas que están a mi alrededor que me aman. Aún todo eso puedo tener, Señor, y experimentar esa necesidad de ser llena por ti y ser llenada por tu amor. Y hoy en esta oración vengo a pedirte perdón, vengo a pedir perdón a las personas que he ofendido, pero ahora recibo tu perdón, pero ahora recibo tu gracia. Y hermana, amiga, dile al Señor: yo recibo tu perdón, recibo tu gracia, recibo que me restauras, así como Jesús se dejó besar por la Magdalena, por la mujer de Magdala, te dejó besar. Yo, Señor, en tu nombre me dejo restaurar, en tu nombre me dejo perdonar, en tu nombre me dejo levantar, en tu nombre me dejo sanar, en tu nombre, Señor, dejo que tu poder se manifieste en mí, y en tu nombre, Señor, dejo que me digas que soy la niña de tus ojos, y en tu nombre, Señor, dejo besar, que tú puedas besar, Señor, con tu poder mi corazón, sanando las heridas, que tú puedas dictarle a mi corazón que soy la niña de tus ojos, que no estoy sola, que estás conmigo, que no se te ha acabado el poder para ayudarme, que me sanas, que me restauras, que me levantas, que de todo me provees, que de todo me ayudas, y que en ti, Señor, puedo encontrar mi reposo, en ti puedo encontrar mi gozo, en ti puedo encontrar la alegría que necesito para disfrutar de mi trabajo, para disfrutar de lo que hago, para disfrutar de mi pareja, de mi cónyuge, para disfrutar de mis padres, para disfrutar esta vida, de mi servicio. Hoy me dejo bendecir, Señor, porque ahora, llena de ti, puedo adorarte. Sí, Señor, yo puedo adorarte, así como la mujer de Magdala. Besó y no paraba de besar. ¿Cuántas veces hemos caído? Yo voy a levantarme en tu nombre y tengo la determinación de decirle a mis pensamientos y a mi corazón: levántate, levántate y recibe la gracia del Señor, recibe el perdón de Dios. Y cuantas veces tenga que decirle a mis emociones: no eres más que yo, no me vas a dominar, no me vas a tener atrapada en la depresión, no me vas a tener atrapada en el desánimo, no me vas a tener atrapada en la escasez. Soy libre, soy restaurada, soy amada, soy perdonada, soy levantada en victoria, soy amada por ti, soy cuidada por ti, y aún en medio de mi debilidad puedo decir: soy fuerte en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ahora con mi vida queremos adorar al Señor con tu estilo de vivir, con tu estilo de hablar, con tu estilo de ser. Puedes demostrar que somos perdonadas, que somos amadas por el Señor. Y así como esta mujer no paraba de besar los pies de Jesús, tú y yo no paramos de ser amadas por Dios, ni de buscar su rostro, ni de una y otra vez buscar su perdón, recibir su amor y transmitir ese amor. Gracias, Padre, porque sabemos que estás con nosotros, porque sabemos que no nos dejas, porque sabemos, Señor, que tú eres el Dios que nos levanta. Aún en esta pandemia, cuando he caído en pecado, en desesperación, muchas personas entraron en desesperación, entraron en depresión, entraron en malagradecimiento, en no agradecer por las bendiciones que sí tenían. Caímos, Señor,
caímos. Esta pandemia nos generó ansiedad y caímos en ansiedad, nos generó muchas emociones y caímos y fuimos presas de esas emociones. Esta pandemia generó mucho dolor y no pudimos manejar el dolor, quejamos, reprochamos, inclusive te culpamos a ti por ese ser querido que falleció, porque no lo libraste, porque no lo ayudaste, y entró nuestra fe, entró en una crisis de fe. Señor, hemos pecado. Hemos pecado, y aun cuando tu llamado es latente a través de esta pandemia, vuélvanse y vuélvanse a Dios. Nuestro corazón ha sido indiferente, Señor, y no nos hemos vuelto a ti. Así como aquella mujer que te compartía el testimonio, que ella conscientemente no estaba reconociendo que era pecadora, pero dijo: voy a decirlo con mis labios, voy a decirlo con mis labios. Hoy yo te invito que para terminar esta oración, si estás muy consciente de que somos pecadoras, pidamos perdón. Si hay alguien aquí, no acusamos, no señalamos, pero si hay alguien que dice: pero si yo hago esto, pero si hago lo otro, solo ríndete. Confiesa con tus labios, como el hijo pródigo: iré y volveré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra ti y contra el cielo. He pecado, Señor. He pecado. Sí, Señor, he pecado. Y hoy reconozco a través de este retiro que necesito tu perdón. Recibe el perdón. Recibe la restauración. Recibe la liberación. Dios está rompiendo cadenas. Dios está sanando las heridas del pecado. Dios está fortaleciendo la voluntad para, así como Moisés, cuando miró que no había nadie a su alrededor, cuando llegue el momento de la tentación, tengas fortaleza, tengamos fortaleza para decir: no, hasta aquí, no te permito, no te doy cabida, no me puedes dominar, no me puedes arrastrar, no me puedes hacer esclava de tus seducciones. Gracias, Señor. Bendigo a cada hermana, a cada amiga que está aquí acompañándonos, sus vidas, sus hogares, sus buenos deseos de buscarte, sus buenos deseos, Señor, de vivir en santidad, de vivir conforme a tu palabra. Les bendigo y especialmente, Señor, bendigo sus necesidades. Conoces las necesidades que hay en sus corazones. Conoces las necesidades que hay en nuestros corazones. Necesidades económicas, necesidades de paz, necesidades de oportunidad, necesidades para pagar esa deuda, necesidades y esa fuerza para volver a emprender esa empresa, necesidades para volver a levantarme, necesidades de creatividad. Hay tantas necesidades que hoy, en el nombre de Jesús, les bendigo y le pido al Señor que bendiga nuestras necesidades, porque dice su palabra que Él sabe suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas. Muchas gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti por lo que estás haciendo, por lo que haces. Gracias por este bello Centro Misionero Católico de Perú, a sus integrantes, a sus dirigentes. Que la bendición les siga acompañando, prosperando, iluminando, brillando y protegiendo en todo cuanto hace. En el nombre de Jesús y por la bella intercesión de María Santísima. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros, amigas y hermanas en Dios, en Cristo, en fe, y que Dios siga iluminando nuestro caminar. Es un gusto para mí poder haberles servido. El Señor les bendice.